Hola, tengan todos muy buenos días. Que el Señor me los bendiga a cada uno y a cada una. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar en este lugar para alabar y glorificar el nombre del Señor. Tenemos un anuncio, bueno, algunos anuncios. Hay un detalle ahí que el hermano Cristian ha pegado para el 30 de este mes. Solamente algunos saben quiénes son los que tienen que estar en esa reunión. También teníamos una reunión para el martes, pero con los ancianos, pero les avisamos que lo tendremos el miércoles, porque el martes me llamaron para una cita médica a la 1 de la tarde, así que no podré llegar acá. Si la cita es a la 1 y uno sabe que nunca lo atienden exactamente a la hora, sino que quién sabe cuánto más, entonces lo haremos el miércoles a las 7 de la noche. Solamente era con los ancianos y ahí les estaremos comunicando. También para este martes vamos a suspender la clase de teología del libro 1 porque tendremos que irnos un poco más temprano y posiblemente no podamos tener la clase. Y también les estaremos anunciando que abriremos la clase de los otros cursos que han quedado pendientes. El libro 4, que lo tenemos por allí, y el libro, creo, 3, que también están pendientes, así que vamos a comenzar ya con las actividades normales. También hay un curso que vamos a abrir en línea con unos hermanos que nos han pedido, que han quedado a medio palo con Vida de Pablo, y ese no va a ser presencial, va a ser en línea. Y algunos de los que ya han estado llevando teología y qué sé yo, podrían unirse. Vamos a llevar unos 3 o 4, no creo que va a ser un grupo tan grande, pero les estaremos anunciando también. Que el Señor me los bendiga. Es un gozo de veras estar acá esta mañana, y yo sé que estamos con estudios bíblicos y siguiendo el libro de Apocalipsis, y es un poquito incómodo y difícil para usted si no está siempre, porque se pierde en el camino. Estamos terminando el capítulo 3 y las últimas 3 iglesias. Quiero ir bastante rápido y hoy posiblemente vamos a estar tratando el capítulo 4 y el 5 si podemos. Yo sé que algunos hermanos todavía, la iglesia está cambiando porque algunos todavía no vienen a la iglesia por miedo a la pandemia. Yo no sé si miedo a la pandemia, porque yo lo veo en la calle para arriba y para abajo. Lo veo en todos los supermercados, así que tenemos que ir pensando en eso, hermanos. Venimos a la iglesia para ser edificados, para ser bendecidos, y no deje que el enemigo le engañe, porque usted se va en su casa a enfriar. Y yo pienso que la iglesia en el futuro no sé qué va a ocurrir, pero es fácil a veces quedarse ahí y luego volverse a incorporar es muy difícil. No es una obligación, es una situación personal usted con el Señor, pero sí le invitamos a venir y unirse con nosotros. Vamos a orar pidiendo al Señor que Él nos hable, que Él nos bendiga a través de su Espíritu Santo, que este libro, que es bastante, para algunos bastante difícil, y no para algunos, creo que para todos, lo más importante es que entendamos el mensaje principal y no cada símbolo del que nos habla ahí el pasaje. Padre, bendice a los hermanos y hermanas que están acá. Señor, que sienten la necesidad, aún nuestros adultos mayores que vienen, Señor, para unirse en esa búsqueda al Señor, unirse, Señor, en esa comunidad, esa comunión los unos con los otros, aunque sea a la distancia, aunque sea al 1,80 m, como dice el protocolo, pero podemos vernos y sentir esa coinonía, esa relación de hermanos, de hermanas en Cristo. Señor, que no perdamos el norte que tú nos has trazado en ti. Pues sabemos, Señor, que el enemigo siempre tratará de desanimarnos, de poner otras cosas allí para que nos desviemos, pero Señor, fortalécenos. Señor, mi oración cada día personal, no para los otros, personal para mí.
Si algún día, Señor, si algún día como humanos el enemigo quiere desviarme y hay la posibilidad de que eso ocurra, yo prefiero que tú me lleves a tu presencia y estar contigo. Señor, fuera de ti no quiero nada. Tú eres la razón de mi existencia, tú eres la razón de que esté en este mundo. Y Señor, si me permites estar en este mundo, que sea en comunión contigo. Fuera de ti no quiero nada. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, a sus hijos, a su familia, a los que nos escuchan, Dios, a través de las redes sociales. Y Padre, guíanos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero pedirles una oración muy especial que prometí a algunos hermanos. Las redes sociales van a cambiar, parece, a partir del próximo mes. Y no sabemos por dónde va esta situación, pero posiblemente en el futuro no podemos seguir esperando en redes sociales. Puede ser que si esto cambia hasta ese punto, pues posiblemente tengamos que cerrar redes sociales. Al hermano Juan Carlos, y quiero pedirles que oren por él, al hermano Juan Carlos le acaban de estafar 1 millón de colones. 1 millón de colones que no tenía, que hizo un préstamo al banco inmediato para dárselo a los ladrones. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en las redes sociales, hermanos. Y fue algo, alguien diría, bueno, ¿cómo cayó en eso? Pero es que lo engañaron de una manera, inclusive recibió transferencias de banco y todo esto. Hasta los ladrones son tan expertos ahorita que yo no sé cómo hacen, pero pueden mandar recibos de banco y una serie de cosas que no son ciertas. Y a vos, como me decía un día el hermano Cristian, hasta hacer las llamadas y pasarte un agente del banco que no es y estafarte. Yo les pido que oren. Es un hermano que es una familia que con toda la dificultad que tiene, estamos orando para que el dinero no haya sido sacado del banco, pero eso va a durar como 6 meses para recuperarlo. ¿Por qué no oramos un momento por el hermano Juan Carlos? Que Dios se glorifique en esta situación. Padre, sabemos, Señor, que las redes sociales pueden ser una bendición, pero también pueden ser una maldición. Y más que eso, nos está anunciando que a partir del próximo mes, Señor, las redes sociales van a ser públicas, o sea que no habrá privacidad. Que todo esto se tirará al mundo, Señor. Y yo pienso que vamos caminando hacia direcciones que solo tú sabes hacia dónde van. Señor, hemos dependido tanto de esto, pero Señor, eso no es el fin. Si en algún momento debemos cerrarlo y quedarnos solamente con el teléfono y llamar, si es que tenemos que llamar, pues glorifícate, Señor, de una manera especial. Dirígenos como iglesia, guárdanos de todo problema, de toda situación, y ayuda a mi hermano Juan Carlos, Dios. Padre, que ese dinero no haya sido sacado en su totalidad y que pueda ser recuperado. Es un dinero que él no tiene, Señor, es una deuda que adquirió y la tiene que estar pagando para entregársela a personas que le han robado, que le han estafado, que lo han engañado, por querer ser buena gente, por querer ayudar a alguien que le ha mentido. Gracias, Señor. Amén, amén. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces pasan, estos son tan especiales, investigan sobre su familia, sobre todo, investigan su historia para hacerte creer que eso es real. A él se hicieron pasar por una hermana y qué sé yo, que estaba en una necesidad y que tenía que cumplirlo y que mañana le volvía la plata porque era un dinero que estaba en tránsito, no había nada. Inclusive aún el banco se engañó, porque cuando llegó al banco dijeron, sí, es una transferencia que aparentemente está en camino, y era mentira. Son expertos, hermano. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando usted recibe un dinero, cuando usted, porque hasta le pueden traer un recibo de banco y que realmente no es real. Estamos viviendo tiempos difíciles. Amén. Pero nosotros confiamos en el Señor. Y tenga en oración siempre a estos hermanos y a otros. Que Dios nos guarde, hermano. Bien. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el mensaje que el Señor dio a Juan para las iglesias en su primera visión, que termina en el capítulo 3. Y estuvimos viendo algunos mensajes o los mensajes principales que el Señor estaba dando a las iglesias. Vimos las 4 primeras iglesias. Pero
Vamos a leerlo solamente rápidamente. El mensaje principal no vamos a entrar en detalle porque hoy queremos tratar el 4 y el 5, si es que podemos. Pero en en el capítulo 2, 1 al 7, tenemos el mensaje para la iglesia de Éfeso. Y el mensaje del Señor es que esta iglesia tenía una pureza espiritual tremenda, pero había una falla en ellos, que habían perdido su primer amor. Y esto para el Señor era grave y les manda a arrepentirse y a ver dónde habían fallado y dónde estaba el problema. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna, que está en el capítulo 2, versículo 8 al 11. Y esta iglesia, el Señor le dice que había persecución para ellos. Era una iglesia no tenía una gran riqueza en dinero. Sin embargo, el Señor les dice que iban a pasar una persecución durante 10 días. Y aún algunos iban a morir, pero el Señor les insta a mantenerse firmes. El mensaje para todas las iglesias, no para personas. Tienen que ver que estos mensajes no es para individuos, aunque hay individuos ahí en las iglesias, pero el mensaje era para la iglesia, dirigido al pastor de la iglesia, como vimos antes que era el pastor de la iglesia para que se leyera. El Apocalipsis era un mensaje para que fuera leído en voz alta en la iglesia primitiva, en cada una de estas iglesias. Y sí hay un mensaje para las personas, para los individuos, por eso, y eso sí tiene que ver con cada uno. El que tenga oídos para oír, que oiga no lo que dice el pastor, sino lo que el Espíritu de Dios estaba diciendo a las iglesias. La iglesia de Pérgamo, que está en el capítulo 2, 12 al 17, era la capital del Imperio Romano en el tiempo de las iglesias en Asia. Y esta iglesia era una iglesia que al Señor le reclama porque había sido tolerante con las falsas doctrinas, con una serie de cosas que pasaban ahí. Y esta iglesia había dado su principal apoyo al emperador y al culto del emperador, y el Señor les rechaza fuertemente y les manda a arrepentirse. Tiatira también había muchos falsos maestros dentro de la iglesia, 2, 18 al 29. Era una iglesia sumamente tolerante. El domingo pasado dije eso, hermanos. Yo creo que tenemos que tener cuidado como iglesia. La vida personal es otra suya, usted responderá delante del Señor, pero como iglesia no podemos ser tolerantes a ciertas cosas. Lo que usted como creyente haga, lo que yo como creyente haga, no solamente afecta a mi vida, afecta a la iglesia. Y el Señor dice que el que destruya la iglesia, el Señor no destruirá él. 1 Corintios capítulo 3. Así que debemos de tener cuidado, pero también nos llama a la iglesia, a cada uno velar lo que estamos viendo, lo que estamos recibiendo, lo que estamos haciendo. Era tolerante con todas estas faltas que se estaban dando, con una falta de enseñanza bíblica, y posiblemente tenían mucho temor de perder ciertos creyentes. Permítame decirle, hermanos, que la iglesia es del Señor, no nuestra. Y no vamos a tolerar cosas. Queremos andar en amor, pero sobre todo el pecado y las cosas negativas. Y como dije antes, yo no quiero que nadie se vaya, pero si usted no se siente bien en un lugar, hay muchas iglesias y un día tendrá que responder delante del Señor usted. Pero antes de tomar una decisión, ore al Señor. Si el Señor le guía y le dice, tienes que salir de ahí, tenemos que estar en un lugar donde estamos en paz. Amén. Eso es lo que la palabra nos dice. Y ellos tenían mucho temor de perder a los creyentes o a la gente que estaba ahí, y por eso eran muy tolerantes y toleraban hasta cosas terribles. Y el Señor les reclama y les dice que deben de mantenerse en su fe, en amor, y no tolerar la falsedad. Y voy a las últimas donde quedamos, que Sardis. A la iglesia de Sardis no le elogia. Y esta sí quiero leerla. Y porque ahí fue donde nos quedamos. El capítulo 3, 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios
y las 7 estrellas, y ya sabemos quiénes eran las estrellas. Hablamos eso en el capítulo 1. Yo sé todo lo que haces y sé que estás terrible, que estás, le dijo a la iglesia, muerto. Aunque parezcas estar vivo, mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Y eso es un pasaje que está en Tesalonicenses. El Señor lo había dado a través del apóstol Pablo. Dice el versículo 4, pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez más, está hablando a las iglesias, pero acá dice que también hay individuos. Hay algunos, dice, la iglesia el Señor la ve muerta, pero algunos han mantenido fiel a pesar de todo. Entonces, si solamente estos se mantenían, gloria a Dios, el Señor da una promesa para ellos, los que se mantienen firmes, y los que no, les dice están muertos. Arrepiéntanse para que tengan vida. Y el mensaje para esta iglesia de Sardis era que la falta de compromiso, la falta de fe, eran amantes más de lo material que del Señor. Corrían el riesgo de ser sorprendidos, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 y 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo a esta iglesia. En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, sin aviso. Y dice el versículo 3, de repente, cuando la gente diga paz, cuando pensemos que todo va bien, vendrá de golpe. Así que nosotros tenemos como iglesia que mantenernos vigilantes en la palabra, mantenernos activos en la fe, tener cuidado de lo que hacemos, orar al Señor, pedir dirección del Señor. Los tiempos son difíciles. Cuando pienso en esto que pasó el hermano Juan Carlos, yo hablando con él le decía, hermano, pero no oraste al Señor antes de tomar la decisión. Aunque sea tu madre que viene y te dice que te está llamando por teléfono y que necesita algo, no tienes que hacerlo, tienes que orar. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos que pensar, pero a veces somos muy emocionales, somos almáticos y queremos andar por emociones. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde tenemos que mantenernos pensantes, orando, y aún los más expertos podemos ser engañados. Pero cuando oramos al Señor y escuchamos la voz de Dios, el Señor nos va a guardar. Amén. El Señor nos va a guardar. Pero si nos dejamos guiar por las emociones, cuidado, es muy peligroso. Así que esta iglesia, el Señor le da un mensaje terrible. Solamente piense, si el Señor escribiera un mensaje hoy a través de su Espíritu Santo para la iglesia Betel Orotina, ¿qué piensa usted nos diría? No me diga nada, solamente medite y lo piense. ¿Qué piensa usted que diría? ¿Qué nos diría? ¿Nos daría un elogio? ¿O nos diría, como le dijo a la iglesia Sardis? Es muy interesante. Pero luego viene la iglesia de Filadelfia, que está en el capítulo 3, 7 al 13. Esta iglesia, que era la iglesia activa misionera de ese tiempo, no le da el Señor ningún reproche. Qué interesante. El mensaje a la iglesia de Sardis es: ustedes están muertos. Pero la iglesia de Filadelfia,
no le dice nada negativo, simplemente el Señor le anima en medio de la situación que están pasando. Le dice: he puesto una puerta abierta delante de ti. Aunque no eres tan fuerte, le da un elogio, sí, eres fiel. Aunque tal vez no seamos tan elocuentes, pero qué lindo si el Señor nos dijera un día: qué fiel eres. Recuerdo una vez que una periodista, y es una entrevista hace mucho tiempo, estaba haciendo una entrevista al hermano Billy Graham. Y le dijo: usted ha sido el evangelista más importante del mundo en la historia moderna. Ya él se fue con el Señor. Es interesante, y murió de cáncer, tal vez el que mayores personas ha ganado para Cristo. Usted es considerado el amigo de Dios en este tiempo. Si el Señor te preguntara y te dijera: ¿qué quieres que haga para ti? ¿Qué quieres escuchar? Una persona tan inmensamente eficaz en la obra en este tiempo presente. ¿Qué te gustaría oír? Y él agachó la cabeza y dijo: lo que me gustaría oír creo que no lo oiré. Y es: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, pero creo que no soy digno ni merecedor de escuchar eso. Si esta persona, si este hombre, al que Dios usó trayendo miles, millones de personas a sus pies, dijo esto, a veces nosotros queremos ponernos en una posición y a veces el enemigo nos engaña con eso. Que el Señor nos ayude, hermanos, a caminar en esa fidelidad. Y dice, y ese quiero leerlo del 7 al 13, dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, así dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aunque son pocas tus fuerzas. Has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo haré que esos en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son, que mienten, vayan y se arrepientan delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Pero por cuanto has obedecido mis mandamientos de ser perseverante, yo también te protegeré de la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero, para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Ya pronto vengo. Lo que tienes, no lo sueltes. Y ese es el llamado. Lo que tienes, no lo sueltes. Porque hoy podemos estar acá, pero si nos descuidamos, hermanos, el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y nadie te quitará tu corona. Al que salga vencedor, lo convertiré en columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Sobre él estableceré mi nombre, el nombre de mi Dios y el de su ciudad, es decir, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y también mi nuevo nombre. Y otra vez el mismo mensaje para todas las iglesias. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué interesante que a esta iglesia no le reproche nada. Estaban en un lugar difícil. La sinagoga no era la iglesia. La sinagoga era el templo o el lugar donde se reunían los judíos. ¿Y qué dice el Señor? Supuestamente el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y dice, dicen ser judíos y no lo son. ¿Y cómo lo llama Dios? Sinagoga de Satanás. Y estos luchaban contra la iglesia. Inclusive muchos fueron llevados a martirio, a la cárcel. Luchaban contra la iglesia a favor del emperador. ¿Y qué pasaba? En ese tiempo, hermanos, como en algunos lugares, había lo que en los cubanos llaman oreja. No se podía confiar en nadie porque podían informar al gobierno y llevarte a muerte.
Cuando estábamos en África, habían un grupo de más o menos ciento y resto de médicos cubanos. Y es interesante que ellos podían abrir su corazón y contar ciertas cosas personalmente, pero cuando había otro cubano al lado, se quedaban callados. No hablaban nada. Y decía, es que no sabemos, yo no sé nada de él, puede ser oreja en mi familia y cuando yo regrese iré a la cárcel. Pues estos judíos acusaban a los creyentes ante el imperio romano para que los llevaran a muerte, para que les castigaran y hicieran todas esas cosas. El Señor les llama y dice, un día ellos van a venir, delante de ti se van a arrepentir, se van a postrar. Y eso lo haría el Señor. No le corresponde a nadie que alguien venga y tenga que humillarse delante de nadie, delante de nosotros. Si Dios lo hace y toca el corazón, eso lo hará el Señor. Pero esta iglesia había entregado su fe. Sin embargo, el Señor les dice, manténganse firmes. Y la última iglesia, que es la de la Odisea, que está en el capítulo 3, 14 hasta el final, 22. Y esta iglesia había sido profundamente afectada por el evangelio de la prosperidad. Mucho se predica eso ahora. Que Dios te bendiga, que te dé el último carro, que te dé la última situación, que estemos bien. Habían sido profundamente afectados por el evangelio de la prosperidad. Esta iglesia era próspera, no tenían persecución entre ellos. Bueno, es que cuando andamos unidos con el enemigo nos va a hacer creer que estamos bien, pero realmente la situación no es así. No luchaban contra falsos maestros, eran autosuficientes totalmente. Pero cuidado con la prosperidad, hermano. Muchas veces la prosperidad puede ser peor que la persecución. Puede ser peor, porque el diablo nos engañará por ese lado. Quiero que leamos lo que pasa con esta iglesia. Versículo 14, dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que haces. Yo sé que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fuera frío o caliente? Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, que estás pobre, ciego y desnudo. Que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego y de vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo, yo les reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, en su casa, y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en el trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante que en la última parte, como lo vamos a ver un poquito más adelante, le dice a esta iglesia, yo estoy a la puerta y llamo, porque hasta el Señor lo tenían afuera. Era una iglesia, pero tenían al Señor afuera. Y no hay uno solo en la iglesia, no hay uno solo a los que el Señor le diga, están bien. Porque habían sacado al Señor fuera de sus vidas. Y quiero ir rápidamente con esto para concluir el capítulo 3, porque hoy quiero que entremos al capítulo 4 y 5. En el capítulo 3 termina la primera visión. ¿Dónde estaba el apóstol Juan durante esta visión? ¿Recuerdan? Estaba en la isla de Patmos, o sea, estaba en la tierra. Porque la segunda visión ya no será en la tierra. Cuando vemos Apocalipsis hay unas visiones que son
en la tierra, otras en el cielo y otras en la tierra, y esto cambia. Es bueno terminar esta primera visión notando la diferencia con respecto al resto del libro, que comienza en el capítulo 4 con la segunda visión hasta que va hasta el capítulo 16. La segunda visión casi es la más larga de todo el libro, y la otra comienza en el capítulo 17, pero en esta el Señor hace algunas cosas interesantes. La iglesia parece que estaba pasando un tiempo de tranquilidad. Si vemos el mensaje de las iglesias, aparte de algunos que estaban pasando alguna persecución, si vemos la iglesia de la Odisea estaba tranquila. Estaban ricos, con mucha plata, se sentían felices, eran autosuficientes. O sea que podemos ver las diferentes maneras como estas iglesias estaban. O sea que no había algo tan serio, tan serio, tan serio. Depende. Si usted quería ser fiel, se podía comprar un problema. Porque el primer problema vendría por el Imperio Romano, la persecución. Muchos creyentes en el tiempo de la historia de la iglesia fueron echados para ser comidos por leones, matados y una serie de cosas que pasaron. Hay historias increíbles y terribles de lo que la iglesia pasó. Había una cierta tranquilidad, como dije, salvo los que estaban siendo perseguidos en algún grado de persecución y martirio, pero los demás la pasaban más o menos bien. También habla de la advertencia, de la tolerancia que había dentro de algunas iglesias a las falsas doctrinas, a los pecadores, a los líderes. De hecho, había una mujer que era profetisa y profetizaba en la iglesia e inducía a los creyentes al pecado de sexualidad y una serie de cosas, y sobre todo a la idolatría, que el Señor les reprocha, sobre todo la iglesia de Pérgamo y otras como eso. Sin embargo, el mayor problema que ellos tenían era la tolerancia, no tanto la tribulación, porque no la tenían. A partir de este momento, del capítulo 4, las cosas cambian. Y vamos a darnos cuenta que el mensaje que viene después en el capítulo 6, ya propiamente, la iglesia entra en una situación difícil a guardar su fe y su fidelidad hasta la muerte. Y algunos moriremos posiblemente, si es que nos llegue ese momento. Y algunos morirían, como dice la palabra, pero mantendrían su fe firme. Los que hacían caso omiso a este mensaje, el que tiene oídos para oír que oiga, seguirían en su farándula, y peor, se unirían a los enemigos contra la iglesia y entonces estarían bien. Si se unían al culto del emperador y acusaban a los creyentes, la pasaban bien. Nadie les molestaba. Si eran tolerantes, y a veces queremos ser tolerantes. El domingo pasado dije, conozco a alguien que dijo una vez, un pastor que me dijo, pastor, hay que tener cuidado porque recuerde que ese hermano da muchos diezmos. Y si ese hermano se va de la iglesia, yo creo que entramos en problemas económicos. Así que mejor no le digamos nada, dejémoslo tranquilo. Dios lo usa para bendecirnos. Cuidado. Nadie es más importante que nadie. Cada uno lo hace delante del Señor. Que usted dé 100,000 colones de diezmos, eso lo hace para el Señor. Y si solamente en su pobreza puede dar como aquella viuda de 2 blancas, lo hace para el Señor. Y no es más importante el que dio esa cantidad que el que dio aquello, si lo hace fielmente para el Señor. Eso es la persona con el Señor. Pero qué peligro, hermanos, que a veces nosotros seamos tolerantes con estas cosas con tal de que esta persona esté ahí, aunque esté haciendo daño. Yo creo que la iglesia no debe tolerar el pecado en nadie, ni aún en la familia, aún en nuestros hijos, aún en nuestros esposos, aún en nuestras esposas. Tenemos que ser fiel al Señor. Amén. Y caminar en fidelidad. Pero estos que se unieron a los enemigos para no ser perseguidos, al final recibirían la peor
el peor castigo, porque sería la ira de Dios sobre ellos. El Espíritu está allí dándonos el mismo mensaje: el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, no era solamente el conflicto que tenían con el Imperio Romano ellos, sino más bien es el problema entre el bien y el mal, y nosotros lo enfrentamos hoy. Y tenemos que orar cada día, porque el enemigo no está muerto, hermanos, ni está atado. Dice la Escritura que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es la estrategia en la selva. El león ruge para asustar a los animales débiles, y las leonas están en lugares estratégicos para atraparlos cuando van huyendo. Así que nadie puede dormirse. Los tiempos son difíciles, y añade a la iglesia en todas estas cosas la obediencia y la desobediencia. Como dije antes, Apocalipsis, a pesar de todo, era un libro escrito, porque la gente dice: es tan difícil, ni lea eso. Vea lo que dice el versículo 3 del capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Entonces el Apocalipsis era un libro para que se leyera en las iglesias. En voz alta se leía en aquel tiempo. Los libros no era tanto la predicación como ahora, se leía la Biblia en voz alta delante de la iglesia. Y esto les ayudaba, era el libro preferido de la iglesia en su persecución, en su dolor. La esperanza es que el Señor estaba al control y que vendría pronto. Y es el mismo mensaje para nosotros hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición. Que la palabra, a pesar de todo, hay un mensaje de esperanza a pesar de la dureza que puede haber. Pero si andamos con el Señor, no recibiremos el reproche como estas iglesias. Seremos como la iglesia de Filadelfia, que no recibió ningún reproche del Señor. A pesar de su debilidad, le dijo el Señor: yo sé quién eres y te mantengo firme y voy a guardarte. Así que vamos al capítulo 4, hermanos, que es la segunda visión. Estaba solamente repasando un poquito el capítulo 3, lo que ya habíamos visto. Y dice el capítulo 4: después de esto, después de todo esto que había pasado, que el Señor había dado este mensaje para estas iglesias, después de esto miré y vi en el cielo, había una puerta abierta. Y entonces una voz, la voz que antes había escuchado, que era como el sonido de una trompeta, me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Recuerdan que el mensaje que le dieron en el capítulo 1, lo que has visto, lo que ves y lo que ha de venir. Esto del capítulo 4 es algo que no ha pasado, no había pasado. Es algo que vendría en el futuro y que posiblemente se desarrolle, pero realmente estaba hablando sobre la última semana de Daniel. O sea, cuando hablamos de la gran tribulación, y como dije, hay muchos mensajes con respecto a esto. Y aquí lo que vemos es Juan ante el trono de Dios para escuchar de parte de Dios directamente lo que va a pasar en el futuro, y que también todo el libro de Apocalipsis no solamente era el mensaje para las iglesias. El capítulo 2 y el capítulo 4 es lo que está viendo el Señor de cómo están caminando, de lo que está ocurriendo. Pero todo el libro de Apocalipsis era para estas iglesias y para nosotros hoy. Igual como le dijo a las iglesias: el que tenga oídos para oír, nos dice a nosotros: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Entonces, a partir de este momento, Juan ante el trono de Dios, escuchando esto, comenzamos a ver esta segunda visión que nos lleva, como dije, hasta el capítulo 16. El mensaje está lleno de simbolismo, de lenguaje, de figuras. No es fácil de entender cada una de esas figuras. Esto significa lo otro. No caigamos en ese error, hermanos. No es fácil de entender a veces esto.
Ni aún Daniel y esto le entendían lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, pero si logramos entender el mensaje principal que nos está dando, eso es lo que nosotros necesitamos tener. Hay un tesoro y unas riquezas profundas para la iglesia y la vida personal de nuestros tiempos. Entonces no se ponga a ver qué significaría los ojos, qué significaría esto, qué significaría lo otro. ¿Cuál es el mensaje principal que el Señor está dando? Esta segunda visión ocupa, como dije, la mayor parte del libro y vamos a comenzar leyendo. Ya vimos el primer versículo, el versículo 2 dice: y al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe, de cornalina alrededor del trono, y había un arco iris semejante a una esmeralda. Alrededor del trono había 24 ancianos, y en ellos estaban sentados 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en su cabeza. ¿Verdad qué interesante? Si nosotros empezamos a ver qué significaría la cornalina, qué significaría esto, yo qué sé, hermanos, perdemos el tiempo con eso. Esto no es lo más importante. Había alguien sentado en el trono, en un trono. Pero juntamente a este trono, vea el pasaje, habían 24 tronos más. ¿Lo están viendo? Y habían 24 otros seres que estaban sentados en esos tronos. Entonces, esta frase principal comienza en el versículo 2 cuando Juan dice: y al instante, cuando fue llevado de la tierra al cielo, yo estaba en el Espíritu y ahora está viendo en el cielo. No le han dicho nada, todavía está viendo en el cielo. Solamente dijeron: suba y ve un trono y alguien sentado en el trono y 24 tronos más y 24 seres que están sentados en ese trono. En el capítulo 1 y el versículo 10, y regresamos un poquito, dice: en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu. Otra vez era la primera visión y oye la voz de este personaje que está hablando con él. Pero Juan está en la tierra, en la isla de Patmos. Ahora ha sido llevado al cielo y ahora está viendo en el cielo lo que está ocurriendo ahí. Y Juan describe esta visión de lo que realmente él está mirando. Algunas de las personas, les dije que hay muchas posiciones teológicas. Hay un grupo de teólogos que se llaman los pretribulacionistas. Y ellos son los que están diciendo, han oído posiblemente mucho esto, que la iglesia del Señor se va al cielo. El rapto de la iglesia se va al cielo y aquí en la tierra se quedan los judíos y los no creyentes llevándoselos el carajo. Pero ellos van para el cielo, a las bodas del Cordero. Y que esto es lo que significa, según ellos, el capítulo 4 y el versículo 1, cuando el Señor le dice a Juan: sube al cielo. Entonces dicen: no es solamente Juan que estaba subiendo. Eso significa y simboliza que la iglesia el Señor la llama y se la lleva para el cielo. Es un poquito difícil entenderlo de esta manera, y están citando el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 16, porque no está llevando a la iglesia, está llevando a Juan solamente. Y Juan recibe este mensaje para darlo a la iglesia, a las 7 iglesias que estaban acá. Entonces, no era la iglesia la que se fue al cielo, era Juan. Y a partir de ese momento iba a comenzar la gran tribulación de la última semana para los que se quedaron en la tierra. Bueno, es una teoría,
los medio y pretribulacionistas dicen, no, no se refería a eso, se refiere al comienzo de la segunda visión de lo que estaba ocurriendo en el cielo y que Juan tendría que comunicar a la tierra. Yo creo más que nada esta parte, que no es que la iglesia se fue al cielo, sino que el Señor está mostrando el principio de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. La otra cosa es una puerta abierta que le mostró a Juan, según Lena, mi profesora, citando al teólogo Eber Loskey. Él dice que este capítulo, al final del capítulo 3, con las iglesias, el versículo 20, veamos rapidito antes de que pasemos ahí, porque es importante ver esto. Dice, miré el capítulo 3, versículo 20. Mira, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. En este mensaje a las iglesias, el Señor está llamando a la iglesia, a las personas, sobre todo a estos que estaban apartados, a volverse al Señor para que el Señor entre en su corazón y puedan tener esa relación con el Señor y tener la vida eterna. Pero en este momento las cosas cambian. No es, según este teólogo, no es lo que vimos al principio, que el Señor invita al hombre para que abra la puerta de su corazón, para que Cristo pueda entrar y ahora tener relación con Él. Más bien ahora, el Señor abre el cielo para que el hombre entre. Y Juan, tal vez no era el primero, porque parece que Pablo ya había ido allá. Eso nos dice segunda de Corintios. Llama a Juan, ven al cielo y ve lo que va a ocurrir. A las iglesias es el Señor pidiendo al hombre que abra su corazón para que Cristo entre. Aquí es abriendo el cielo para que el hombre pueda entrar al cielo con libertad. Y el objetivo principal de esta visión es que lo que está en el capítulo 5, el versículo 1. Y vi entonces que el que estaba sentado, porque habían 24 tronos, más habían el trono más 24 tronos, pero el que está sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. Pero también, si empiezan a ver, ese libro estaba sellado con 7 sellos. No nos dice Juan cómo él sabía que el libro estaba escrito por dentro y por fuera, porque tal vez podía ver lo que tenía afuera, pero por dentro está cerrado. Pero él sabía, dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Yo no sé cómo sabía. Bueno, parece que sí, más adelante lo veremos. Entonces, todo lo que va a ocurrir y lo que él va a ver está escrito ahí. Y es como si se abre esta visión. Algunos dicen, bueno, es que era un libro o como un códice. Un códice es un libro en los manuscritos. Un códice es un libro como este, que tiene muchas páginas y que se puede abrir y cerrar. Pero normalmente la mayoría de las escrituras en ese tiempo era un rollo. Un rollo que podía llegar tal vez de aquí a la puerta o más lejos. Así que para poder leer habría que irlo desenrollando y leyendo. Algunos estaban en papiros, otros estaban en cuero o qué sé yo. Pero entonces algunos dicen, bueno, que conforme va abriendo un sello, va viendo lo que está ahí. Cuando abre el otro sello, ve lo que está ahí. Cuando abre el otro sello, otros dicen, no. Sencillamente se quitaron los 7 sellos y cuando se va desarrollando, va viendo lo que está escrito. ¿Qué importa eso, hermano? No nos vamos a poner a pelear como los teólogos estos se rompen la cabeza. Bueno, es que era un códice de varias páginas, es que era un rollo arrollado que simplemente tenía 7 sellos cubriéndolo y entonces se abrieron los sellos para que pudiera ver lo que está dentro. ¿Qué sé yo? Si nosotros nos enfrascamos con eso, no vamos a ver cuál es el mensaje principal que la Escritura quería comunicar a la iglesia.
Y muchas veces esto es lo que nos confunde o confunde a la gente y no llegamos donde Dios quiere que entremos. Entonces, el objetivo acá es que Juan suba para que se dé cuenta que en la mano del que está sentado en el trono hay un rollo. Es interesante que la Biblia nos dice en los manuscritos más antiguos que lo que tenía en la mano era un rollo, no dice un libro. La Reina Valera dice un libro, pero en realidad los manuscritos más antiguos dicen el rollo. Si ustedes ven muchas de las versiones modernas, van a encontrar un rollo y no exactamente un libro. Pero realmente eso no es tan importante, hermanos. Así que no nos enfrasquemos con estas cosas. Dice esta versión que yo tengo: vi el que estaba sentado en el trono que tenía en la mano derecha un libro, como la Reina Valera, porque esta es la versión contemporánea. Pero si ustedes ven, por ejemplo, la nueva versión internacional o otras, o lenguaje actual, dice un rollo. Entonces, ¿qué, hermano Frank? ¿Nos complicamos por eso? No nos compliquemos por eso, ¿verdad? Tenía algo ahí, sea un rollo, sea un manuscrito, sea un códice, qué sé yo. Tenía algo. Bien, se fue la corriente, pero seguimos. Creo que ahorita vuelve, ¿verdad? Vamos entonces avanzando con esta parte porque vamos a analizar el capítulo 4, propiamente, lo que está pasando. Entonces, Juan está ante el trono del Señor. Y estos 24, primero nos habla, vamos al capítulo 4 una vez más, y vamos al versículo 3. Dice, el que estaba sentado nos da una característica del que estaba sentado y una serie de cosas. Y el versículo 5 dice que salían rayos, voces, relámpagos y todo esto. Luego vamos a ver un poquito más eso, pero no es tan importante. Y delante del trono había algo semejante a un mar de vidrio. Y luego nos habla de que habían 4 seres vivientes. 4 seres vivientes que estaban delante del trono del Señor. Estos seres vivientes parece que no están sentados en los tronos. ¿Quiénes están sentados en los tronos? 24 ancianos. Y otra vez, los teólogos se rompen la cabeza diciendo, bueno, posiblemente han oído eso. Estos 24 ancianos eran las 12 tribus de Israel y los 24 apóstoles, la iglesia completa. Entonces, 12 tribus más 12 apóstoles, ¿cuánto suma? 24, ¿no? Entonces, estos son los que están allá. Cuando nosotros analizamos las escrituras, es bastante difícil poder decir que esto es así. Porque vamos a ir viendo un poco más quiénes eran estos ancianos. Y dice el versículo 6, delante del trono había algo que se parecía a un mar de vidrio semejante al cristal. Y en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente parecía un león. El segundo parecía un becerro. Y el tercero era semejante a un hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Y cuando uno de los 4 seres vivientes, y cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas, y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro, día y noche no cesaban de decir, santo, 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 santo. El canto que cantamos ahora, interesante, Dios 3 veces santo, realmente eso no es una interpretación correcta de la palabra.
era una definición de santo, santo, santo. Día y noche estaban diciendo santo, no solamente 3 veces. Era Dios es santo eternamente. Era una expresión. No estoy diciendo que el canto está mal. O sea, el artista así lo puso, así lo interpretó. Pero eso no es el mensaje. El mensaje es que dice que de día y de noche, sin parar, que estaban diciendo santo, 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 santo. ¿Cuántas veces he dicho? En un ratito. Y si paso todo el día y toda la noche diciendo santo, es una adoración, era un canto continuo, un tipo de adoración profunda, continuo. Y cuando estemos en el cielo, hermanos, dice la palabra, y por eso hay que ir practicando acá, ¿verdad, hermano Fran? Hay que ir practicando bastante, porque en el cielo vamos a ir para adorar eternamente, alabando y glorificando al Señor. En su presencia. Si no aprendemos a estar en la presencia del Señor acá, cuando llegue al cielo se va a aburrir, porque eso es lo que vamos a hacer allá. Pero sigamos viendo entonces lo que pasa con esto. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? Tienen una similitud estos seres vivientes del capítulo 4:6 a lo que dice Dios en Isaías capítulo 6 versículo 1. Tienen una similitud a los querubines. No nos dice, ni vamos acá a pensar quiénes son, quiénes no son, pero si nosotros vemos lo que dice Isaías en el Antiguo Testamento, tiene algo muy similar a esto y estaban en la presencia del Señor haciendo algo similar. Dice, en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas, y con 2 cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con los 2 volaban, y cada uno proclamaba, y uno de ellos proclamaba al otro y le decía, ¿qué decían? Santo, santo, santo. Otra vez. Entonces estos querubines y serafines y estos 4 seres vivientes, hay una similitud entre ellos. Y la Biblia no nos describe, ni el Señor está interesado en que nosotros interpretemos, ni qué quiere decir esto. Solamente el mensaje que están dando. ¿Y cuál es el mensaje que están dando? Están con un canto de adoración profunda al Señor permanente. Tremendo. También Ezequiel capítulo 10, versículo 14, nos da esa similitud con estos seres. Ezequiel capítulo 10, versículo 14. Vea qué interesante lo que dice este pasaje de Ezequiel. O sea, como dije, ya esto en el Antiguo Testamento se había visto de una manera, pero había esa misma adoración al Señor. Capítulo 10, el verso 14 dice de la siguiente manera. Y los querubines tenían 4 rostros. Cada uno, el primero era el rostro de un querubín, el segundo el rostro de un hombre, el tercero el de un león y el cuarto el de un águila. Y también el versículo 21 nos da que estos seres tenían esa misma similitud. Acá donde estamos en Apocalipsis, lo que nos dice es que estos seres que Juan está viendo, habla de los 4 seres vivientes, semejan a eso, o sea, no eran personas que nosotros conocemos. Entonces dice que estos tenían rostros, uno como de león, simulando la creación, el otro era semejante a un hombre, a la humanidad, el otro parecía un águila en vuelo. Es interesante lo que nos dice estos seres, y aunque cada uno acá tiene un rostro, en Ezequiel, el capítulo 14 y el 21, el versículo 21 sobre todo Ezequiel nos dice que tenían como 2 rostros o más rostros cada uno de ellos, pero al fin y al cabo eso no es lo más importante. Lo importante es que estaban en una adoración continua al Señor, eran cantos.
cantos de adoración profunda al Señor, y todos ellos decían lo mismo: Santo, Santo, Santo. Y el tiempo, lo vimos que nos lo dice Apocalipsis, que día y noche estaban alabando al Señor de esta manera. Los ancianos, capítulo 4, el verso 4. Alrededor del trono había 24 tronos, y en ellos estaban sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en sus cabezas. Y ahí es donde está, dice, bueno, estos son hombres, son personas. Simbolizan los 12 del Antiguo Testamento y los 12 del Nuevo Testamento, 24. Y suena lógico, pero tenemos que ir a la palabra, a ver qué la palabra nos enseña sobre otro. ¿Quiénes eran estos 24 ancianos que estaban sentados en el trono? Los vemos varias veces, los vemos ahí, los vemos también en el versículo 11. Dice: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién dice eso? Los ancianos. Y también lo vemos en el capítulo 5, versículo 5, otra vez los ancianos. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. ¿Por qué? Porque Juan estaba llorando. ¿Por qué estaba llorando? Porque el que estaba sentado en el trono, ¿quién cree que estaba sentado en el trono? Es un estudio bíblico, pueden participar. ¿Quién cree que estaba sentado en el trono? ¿Quién? Jesús. Otro, ¿quién? ¿Alguien más? El Padre. Porque es Jesús que viene luego para tomar de la mano del Padre el rollo. El que está sentado en el trono tiene en su mano derecha el rollo. Nadie era digno de tomarlo ni de abrirlo. Y luego aparece alguien que en el Antiguo Testamento era el león de la tribu de Judá, pero ahora no viene como león, y ese lo vamos a ver interesante, sino que viene como cordero, y con una serie de cosas. El cordero que fue muerto, que fue inmolado. La palabra inmolado quiere decir que fue muerto, que fue ofrecido en sacrificio desde antes de la fundación del mundo, y él fue digno de tomar el rollo. Es lo que le dice el anciano en este pasaje: no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus sellos. Discúlpame, pero ese abanico me pasa las páginas. Prefiero estar sin él. Bien, y también está desde el 5 hasta el 14, pero no vamos a entrar más en esos detalles. Ahí parecen muy activos estos ancianos. También en el capítulo 7, el versículo 11 al 17, otra vez vemos estos ancianos. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes delante del trono inclinaron sus rostros y adoraron a Dios. Y decían: amén, a nuestro Dios sean dadas las bendiciones, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos. Y luego dice: entonces uno de los ancianos me dijo: y estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Luego vamos a entrar en esa parte. O sea, que este anciano está viendo a un grupo que están vestidos de ropa blanca y le pregunta a Juan: ¿quiénes son esos? O sea que estos ancianos tienen una connotación y saben cosas que nadie más sabe. Y están allá en adoración continua, adorando al Señor. Después en el capítulo 11, versículo 16, vamos pasándolo, pero luego lo vamos a estudiar, solamente estamos citando las partes donde están. 11, 16, dice:
Entonces los 24 ancianos que estaban sentados en los tronos delante de Dios, inclinaron sus rostros y adoraron a Dios. Versículo 18. Y decían: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Versículo 18. Las naciones se han refugiado, pero ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, lo mismo grandes que pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quién está hablando esto? Los ancianos. Y luego, la penúltima parte está en el capítulo 14, versículo 3. Dice: estaban ante el trono delante los 4 seres vivientes y los ancianos, y cantaban un cántico nuevo que nadie podía aprender sino los 144,000. Y ahorita no vamos por los 144,000, luego vendremos más adelante a eso. Y la última parte que tenemos ahí, o la última cita de estos ancianos, está en el capítulo 19, es prácticamente ya la última visión, capítulo 19, versículo 4. Y dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se inclinaron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, mientras decían: amén, aleluya. Entonces, ¿quiénes son estos ancianos que están tan activos en el cielo? Y vemos que esta relación de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes es íntima. Están haciendo un trabajo similar, adorando al Señor, y tienen conocimiento de cosas que nadie sabe. Porque aquí, cuando lo están revelando, ya el libro ha sido abierto, pero está citándolos a ellos muy estrechamente. Su trabajo principal o su acción era adorar a Dios, cantar al Señor, todos. Ahora, los que creen que la iglesia se va al cielo antes de la tribulación, ellos dicen: sí, estos ancianos es la iglesia que ya está en el cielo. Y representa a la iglesia en todos estos pasajes durante la gran tribulación, la iglesia en el cielo y los otros en la tierra. Porque esto es lo que ocurre después del rapto. Y ellos citan el capítulo 5, versículo 9 para apoyar que esto es la iglesia. Si aceptamos, dice el capítulo 5, el verso 9 de Apocalipsis, cuando ellos están diciendo que esta es la iglesia, dice: y entonaban un cántico nuevo y decían: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios. La Reina Valera dice, que no es la mejor versión, a pesar que es la más antigua: nos redimiste para Dios. Pero ninguna versión ni los manuscritos más antiguos dicen eso. No dice. Si realmente dijera nos redimiste para Dios, sería la iglesia. Pero no dice nos redimiste para Dios, dice redimiste para Dios, gente de todos los pueblos, de todas las tribus, de todas las lenguas. O sea, ellos no se incluyen en esta redención para Dios. Eso significa que posible estos 24 ancianos no eran seres humanos normales como usted y yo, sino que eran seres celestiales que están en el cielo desde siempre adorando y glorificando al Señor. En este pasaje que vemos ahí, el versículo 9 dice: entonaban un cántico nuevo y decían: digno eres, Señor, de tomar el libro y abrir los sellos, porque fuiste inmolado, o sea, fuiste muerto, y con tu sangre redimiste, no nos redimiste. Posiblemente, si usted tiene la Reina Valera, va a leer que ahí dice nos redimiste. Pero no es la interpretación más correcta ni la traducción más correcta de las Escrituras. Redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Ellos no se incluyen dentro. Entonces, otra vez,
Pero no vamos a pelear por esto, no vamos a ponernos a discutir. Sí que eran personas, que no eran personas, simplemente vemos lo que la Escritura dice, pero tenemos esta complicación allí. Ok, la otra cosa que nosotros podemos ver con respecto a estos seres celestiales que están pasando, está hablando que estaban adorando al Señor. Muchos de estos que están diciendo que era la iglesia, pero recordemos que la iglesia en esos tiempos que Juan le está viendo, está dando, todavía no está en el cielo. Simplemente es la visión de lo que iba a venir. Y ellos estaban allá adorando para siempre. ¿Quiénes entonces eran? La mayoría de los comentaristas, teólogos, piensan que son un grupo angelical que ayuda en la ejecución del gobierno divino de Dios en el universo. Posiblemente teníamos ya en mente que estos son seres humanos. Pero no sabemos, hermanos. No sabemos realmente si son seres humanos o si no son seres humanos. La otra cosa en el capítulo 4 es lo que ocurre. Hay relámpagos, hay truenos, hay voces. Cuando hay una situación maravillosa, cuando el cordero, que era el león antes, aparece digno y toma el rollo. Y se escucha una serie de cosas maravillosas ahí. El capítulo 4, el versículo 5 dice: y del trono salían voces, relámpagos, truenos delante del trono, y ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Que son los 7 espíritus de Dios. Y estos relámpagos y truenos ocurren muchas veces cada vez que algo interesante, en el 8:5, en el 11:19, en el 16:18, siempre pasa lo mismo, hay estas voces, y tenía que ver con algo parecido a esto que ocurrió en el capítulo 19 de Éxodo, el versículo 16. ¿Recuerdan cuando la iglesia llegó al monte Sinaí? Y el Señor le va a dar a Moisés las tablas. Antes de eso le dice que el pueblo tiene que purificarse, que el pueblo tiene que estar en santidad y que no se acerquen al monte. Ni siquiera los animales, porque pueden morir. Y el pueblo se aterroriza y dice: no, nosotros no queremos oír nada de eso, hable usted con Dios, nosotros no nos metemos en nada. Pero cuando Moisés sube al monte, ocurre algo similar. Hay truenos, hay relámpagos, hay una serie de cosas. La presencia de Dios es tan maravillosa. Si nosotros vemos un momentito, Éxodo, el capítulo 19. Vamos a darnos cuenta que pasa algo muy similar a esto. (19:16). Dice la palabra de la siguiente manera: al tercer día por la mañana hubo truenos, relámpagos, y una espesa nube se puso sobre el monte, y hubo un fuerte sonido de bocina, y todo el pueblo estaba en el campamento, se estremeció. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. O sea que esto que está viendo en Apocalipsis, ya el pueblo de Israel lo había visto antes. O sea que cuando la presencia de Dios se manifestaba en algo, ocurrían cosas como esta, y lo vamos a ver repetidas veces a través del Apocalipsis, que ocurre una y otra vez. El mar de cristal. Dice también el capítulo 4 que había un mar de cristal. ¿Aparece esto antes? Sí, aparece en el Antiguo Testamento.
Hay una cita similar a esa que está en Segunda de Crónicas, capítulo 4, al versículo 6. O sea que cuando leemos la Biblia tenemos que estudiar la Biblia, hermano, porque si no estudiamos la Biblia vamos a andar con muchas complicaciones y entonces vamos a creer todo lo que la gente nos dice. Pero tenemos que leer, tiene que ser la palabra la que nos guía, la que nos lleva, la que nos enseña. Por eso la palabra dice: maldito el hombre que confía en hombre, porque en quien tenemos que confiar es en la palabra del Señor. Dice el capítulo 4, vamos a ir terminando por esta vez y seguiremos la próxima semana. Dice el capítulo 4, versículo 4 de Segunda de Crónica: el mar estaba sentado sobre 12 bueyes, con las zancas hacia dentro. 3 de ellos miraban al norte y daban una serie de cosas, y esto era para que los sacerdotes se lavaran. Pero es interesante que este mar que se había ordenado a Moisés que construyera ahí antes de entrar al templo era inmenso. Era de bronce, pero cabían en este recipiente 60,000 litros de agua. O sea, era inmenso. Y servía para purificar todo lo que se ofrecía a Dios. Muchas de estas cosas son similitudes, son simbólicas de lo que realmente va a ocurrir. El bautismo mismo viene de esta parte. El bautismo, cuando la gente se bautiza y lo metemos al agua, por eso digo que a alguna gente los bañamos y a otra los bautizamos. ¿A quiénes bañamos? A los que simplemente se van ahí siguiendo un rito, pero que ni siquiera han recibido al Señor, ni siquiera saben lo que están haciendo. El bautismo, cuando usted lo mete al agua, esa agua no le limpia ningún pecado. Quien nos limpia de todo pecado es la sangre de Cristo. Pero este acto es un acto público que testifico al mundo que ahora estoy siguiendo al Señor, que vivo para Él. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Somos una nueva criatura. Lo que nos limpia es la sangre de Jesucristo, pero el agua es un símbolo de lo que Cristo hizo. Es como cuando tomamos la Santa Cena. Algunos creen que cuando usted toma la Santa Cena se come a Cristo. Simboliza el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo le estaba dando a los discípulos en la primera cena el pan, la tortilla esta que había en ese tiempo, y el vino, y no era un vasito a cada uno como hacemos ahora, sino que el mismo vaso tomaban todos. Y cuando ellos comen el pan les dice: esto es mi cuerpo, pero ninguno mordió a Jesús. ¿O sí? No, hola, no sé si me están escuchando. Pero este pan, Jesús dijo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Entonces, muchos de estos simbolismos del Antiguo Testamento son una realidad en el cielo. De hecho, cuando se crea el tabernáculo, el diseño del tabernáculo es mostrado de lo que está en el cielo. Los planos del tabernáculo vinieron del cielo para mostrar lo que iban a hacer. Era una figura de lo que realmente iba a ocurrir. Entonces, en Apocalipsis muchas de estas figuras salen y aparecen a veces de diferentes formas. Entonces el mar de cristal tenía que ver con esto que estaba ahí para que los sacerdotes purificaran y limpiaran todo lo que iba a ser ofrecido al Señor. Ahora, ¿qué es lo que purifica todo lo que es ofrecido al Señor? Sobre todo nosotros mismos, es la sangre de Cristo. Amén. Los cánticos de alabanza que vemos allí, y con esto vamos a ir terminando. La próxima semana entraremos a la otra parte. Los cánticos o los coros celestiales que cantaban en el 4:8 de Apocalipsis, ¿verdad? Que estaban alabando al Señor, entonando. ¿Quiénes están cantando acá? Los ancianos y los seres vivientes. Allá en el cielo, esto es lo que Juan está viendo. Ni siquiera nos dice que Juan está cantando. Juan está viendo lo que está pasando, pero él está nada más que mirando. Dice el versículo 8: cada uno de los 4 seres vivientes tenían 6 alas y estaban llenos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo
Él es el Todopoderoso, el que eres y el que ha de venir. Cada uno de aquellos seres vivientes daba gloria, honra, acción de gracia al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postraban sobre él y lo adoraban, y mientras ponían sus coronas delante del trono del que vive por los siglos de los siglos, decían: digno eres, Señor, de recibir la gloria, el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea que los seres vivientes y los ancianos están adorando continuamente al Señor y al que está sentado en el trono. Luego, en el capítulo 5, del versículo 1 al 14, es cuando se toma el libro y se abren los sellos. Dice: yo, Juan, en el cielo, después de ver y escuchar la alabanza y la adoración, 4:11, de lo que están diciendo ellos, miré el libro que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. O sea, ¿quién estaba sentado en el trono? El Padre. Juan nos dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Como dije, no sabemos cómo lo sabía, sin embargo nos va a dar algunas pistas. ¿Y a quién se dirige? Es que este libro tiene 7 sellos y que nadie era digno o capaz de abrirlo. Lena, citando a algunos eruditos, mi profesora decía que esta forma simbólica de la interpretación, hay algunas interpretaciones sobre él. Algunos creen que el mensaje era la última, lo que estaba en los libros, la última voluntad de Dios sobre la promesa simbólica de lo que su pueblo iba a heredar. Que eso es lo que hay dentro del libro con todo este mensaje, dicen algunos. Otros piensan que era el Antiguo Testamento revelándose, como vimos esto del mar de cristal y todo esto, revelándose en el Nuevo Testamento de una manera más clara. Otros piensan que es la historia del mundo revelada progresivamente a la humanidad. Pero lo más lógico, y con esto quiero terminar ahora, lo más lógico, según la teoría de Elena, es que lo que dice este señor George Loudon, dice que es la profecía de los acontecimientos del fin del mundo, lo que vamos a ver en ese libro. Que lo que hay escrito en Apocalipsis es la profecía de los acontecimientos que van a ocurrir cuando llegue el fin del mundo. La consumación de la historia de la humanidad. Y yo creo que esta es la interpretación para mí más lógica. Este último era un post-tribulacionista. Él pensaba que la iglesia va a estar en la gran tribulación. Y yo casi creo, hermanos, que la iglesia va a estar en la gran tribulación. Y lo vamos a ver en algunos casos que nos van a mostrar eso. Él creía que cuando se abre el 6º sello, este es el fin del mundo. Que cuando se abre el 6º sello, es el fin del mundo llegando a la humanidad. Cuando lleguemos al 6º sello vamos a ver qué es lo que pasa allí. Así que, hermanos, hay cosas que van a empezar a ocurrir en algún momento. La iglesia siempre ha tenido tribulación, pero eso no es la gran tribulación. A través de la historia, la iglesia han muerto, han pasado una serie de cosas, pero no es la gran tribulación. La gran tribulación vendrá al final. Según lo que la Escritura nos dice, será la última semana, dividida en 2. Aparentemente 7 años. 3 años más o menos, cuando se van a dar una serie de cosas y una serie de pruebas difíciles, y 7 años cuando venga
la ira de Dios. 7 años cuando el anticristo estará persiguiendo a la iglesia, como nos dice Pablo, en sus primeros tiempos, y en el último tiempo Dios derramará un juicio sobre la bestia y todos los que siguen la bestia. Pero una cosa interesante, hermanos, y con esto sí termino. Nosotros se nos ha enseñado que la iglesia no tiene que sufrir. De hecho, hay un mensaje que se pasa ahí: pare de sufrir, ¿cierto? Pero permítame decirle que la Biblia nunca nos dice que Dios nos va a proteger de lo que el anticristo nos va a hacer. La Biblia lo único que dice es que Dios nos va a proteger de la ira y el juicio de Dios, porque la iglesia de Dios no va a pasar por el juicio de Dios. Pero la persecución de la bestia, que será un gobierno humano, Dios no dice que nos va a proteger de eso. Dice aún el libro de Daniel que este ser va a venir y va a luchar contra los cristianos. Lo vamos a ver en el capítulo 12 y en el 13. Y los va a vencer. Y a algunos los va a matar. Y será para probar la fe de los cristianos. Así que tenga cuidado con su fe. Porque resulta ser que cuando vienen problemas difíciles empezamos a flaquear. ¿Será que el Señor no nos ama? ¿Será que no estamos con el Señor? ¿Será que realmente no andamos bien? ¿Que esto? ¿Que lo otro? Permítame decirle que eso es muy peligroso. La Biblia dice, y Pablo lo dice claramente en Colosenses: si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Entonces los creyentes que están pensando que a mí no me llega nada, que no me pasa nada, cuidado, el diablo te va a engañar. Y cuando llegue el momento difícil, van a pasar cosas tremendas. Los que pasamos algunas situaciones, yo todavía sigo con mis dolores en las manos, tengo una resonancia en estos días que estoy esperando, y ahora han empezado otras cosas, las piernas se me duermen. Anoche hablando con mi esposa, por un momento me quería sentir desanimado. ¿Pero qué hice? Reprender al diablo. Yo vivo para él. Y como dijo la hermana que se acaba de ir, la viejita esta, doña Zaida, sus hijos dicen que su lema era: si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Debemos estar firmes en esta posición, porque si no, el enemigo va a engañarte. Y cuidado, se pasa al bando del enemigo. Cuidado, se deja sellar por la bestia. Cuidado, pasa en esta situación para no sufrir la persecución. Pero dice que luchará, sobre todo el capítulo 13, luchará contra los santos, los vencerá y los matará. Y esto será para probar la fe de cada uno. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces estamos escuchando mensajes que solamente nos hacen vivir en victoria. Sí, es cierto que estamos en victoria. Estamos en victoria sobre el pecado. Estamos en victoria sobre la condenación, pero no estamos en victoria sobre la enfermedad. No estamos en victoria sobre los accidentes. No estamos en victoria sobre los problemas. Pueden venir, pero esto no va a dañar nuestra fe. Amén. Próximo domingo le entraremos al capítulo 5. Vayamos pensando en eso. Padre, ayúdanos a caminar en tus caminos. Bendice esta iglesia, Señor, para que caminemos en victoria. Señor, que sabemos que somos victoriosos en ti, pero tenemos que entender que nuestra victoria es sobre el pecado. Nuestra victoria es sobre la muerte espiritual. Nuestra victoria, Señor, es sobre toda la maldad que el enemigo quiere ofrecernos. Pero aún en eso, Señor, tu palabra nos dice que si sufrimos contigo, reinaremos contigo. Y sea que vivamos o que muramos, somos tuyos. Y Señor, ojalá que cuando nos llames a tu presencia no sea en una situación dolorosa, terrible. Pero si tiene que pasar, ayúdanos, Señor, que nuestra fe permanezca intacta. Que no fallemos, que no claudiquemos, Señor. En el nombre de Jesús bendigo tu iglesia. Y Señor, estoy orando por algunos que están pasando dificultades, como el hermano Juan Carlos, Señor, lo que ha pasado, lo que ha vivido. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que le fortalezcas y que le ayudes a salir adelante con esta situación. Tú puedes hacerlo porque eres soberano. Pero Señor, su fe no depende de lo que nos llegue. Nuestra fe depende de lo que tenemos en Cristo Jesús. Amén y amén.
Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Podemos salir conforme los líderes nos van indicando. Es una lástima que no podemos abrazarnos. Qué duro Apocalipsis, ¿eh? Qué duro Apocalipsis.